Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Estados Unidos, 1978. La televisión transmitía uno de los programas más populares del momento, The Dating Game, o el juego de las citas. 3 solteros competían a ciegas para ganarse el corazón de una joven y una cita con todos los gastos pagados. Esa noche, el concursante número 1 brilló. Era carismático, apuesto, fotógrafo profesional y se robó el show, tanto que terminó ganando. Pero mientras el público aplaudía y las cámaras grababan su sonrisa, nadie en ese estudio sabía que estaban frente a uno de los asesinos en serie más sádicos de la historia de Norteamérica. Un hombre que ya había cobrado vidas y que, poco después de salir en el programa, volvería a cazar. Así que prepárense, porque hoy nos sumergiremos en la aterradora mente de Rodney Alcala. Para entender la magnitud de la maldad de Alcala, tenemos que viajar al origen, al momento exacto en el que una mente humana se quiebra y pierde cualquier rastro de empatía. Rodrigo Jaques Alcala Wuchor llegó a este mundo el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Desde el principio, la estructura que debía protegerlo estaba podrida. Su padre, Raúl Alcala, era una figura ausente que finalmente abandonó a la familia en 1954, cuando Rodney apenas tenía 11 años. Este abandono forzó a su madre, Ana María, a tomar a sus hijos y huir hacia el oeste, reubicándose en los suburbios de Los Ángeles, California. Si analizamos el perfil de Rodney durante su adolescencia temprana, no encontramos al típico abusón escolar. No torturaba animales a plena vista, ni causaba incendios. Su oscuridad era mucho más silenciosa y calculada. Quienes compartieron aula con él lo describen con una palabra que se repite constantemente en los archivos policiales: inquietante. Era un joven con una inteligencia muy por encima de la media, pero con un narcisismo asfixiante. Creía genuinamente que todos los demás eran inferiores, simples piezas de ajedrez en un tablero que solo él entendía. En 1960, buscando quizás encauzar su vida o simplemente buscando una estructura donde pudiera ejercer poder, se enlistó en el ejército de los Estados Unidos. Tenía 17 años. Sin embargo, el ejército suele ser un lugar que disciplina el carácter, pero para una mente fracturada, el estrés militar actúa como un detonante. 4 años después de enlistarse, en 1964, Alcala sufrió lo que los registros militares clasificaron como un colapso nervioso. Sin embargo, los psiquiatras que lo evaluaron antes de darle la baja médica vieron más allá. El diagnóstico oficial fue trastorno de personalidad antisocial. Detente a pensar en esto por un segundo. Médicos expertos certificaron que Rodney carecía del mecanismo humano de la culpa. No sentía remordimiento. Veía a los seres humanos como herramientas desechables. Y aún así, con ese diagnóstico, el ejército simplemente lo devolvió a las calles de California. Ya como civil, Alcala aprovechó su brillante coeficiente intelectual. Ingresó a la prestigiosa Universidad de California y posteriormente estudió Bellas Artes en la Universidad de Nueva York, donde incluso llegó a ser alumno del polémico director de cine Roman Polanski. Y fue precisamente en el mundo del arte donde encontró su arma más mortífera:
No fue un cuchillo, no fue un arma de fuego, fue la fotografía. Una cámara fotográfica le otorgaba a Alcala un poder psicológico absoluto. Piénsalo, cuando alguien te apunta con una cámara, instintivamente bajas la guardia, te sientes halagado. Él usaba el lente como un escudo y como un pase VIP para acercarse a mujeres jóvenes, adolescentes e incluso niñas. Caminaba por las playas de Santa Mónica o los parques de Los Ángeles, elegía a su presa y soltaba su trampa maestra. Hola, soy fotógrafo profesional. Tienes un perfil increíble. ¿Te gustaría hacer una sesión de fotos profesional totalmente gratis? El ego, la inocencia y la promesa de la fama fueron el cebo con el que Rodney construyó su propio cementerio. El primer vistazo real al monstruo que se escondía detrás del visor de la cámara ocurrió 10 años antes de su aparición en televisión. Nos situamos en el año 1968, en pleno corazón de Hollywood. Alcala conducía su vehículo por las calles cuando fijó su mirada en Tali Shapiro. Tali no era una joven buscando fama, era una niña inocente de apenas 8 años que caminaba sola rumbo a la escuela. Usando su manipulación y encanto perverso, logró convencer a la pequeña de subir a su coche, prometiéndole llevarla a salvo. En su lugar, condujo directamente a su departamento en el famoso Hollywood Boulevard. El destino, o quizás un milagro, intervino ese día. Un automovilista que pasaba por la zona observó el momento exacto en el que la niña subía al vehículo del extraño. Su instinto le dijo que algo estaba muy mal. Anotó la matrícula, contactó a la policía de Los Ángeles y reportó lo que acababa de presenciar. Los detectives rastrearon la placa rápidamente y llegaron al edificio de Alcala. Subieron las escaleras corriendo, tocaron la puerta y al no recibir respuesta, la derribaron. Lo que los oficiales encontraron en esa habitación los marcaría de por vida. Encontraron a la pequeña Tali Shapiro brutalmente golpeada, ultrajada y a escasos segundos de perder la vida tras ser estrangulada con un tubo de metal. Pero la habitación, además de la víctima, estaba vacía. Alcala, al escuchar las sirenas, había huido por la puerta trasera, saltando hacia un callejón. A partir de ese momento, Rodney se convirtió en un fugitivo federal. El FBI emitió una orden de búsqueda y captura internacional. Su rostro estaba en las listas de los más buscados. ¿Y qué hizo él? ¿Esconderse? ¿Cruzar la frontera? No. Con un cinismo absoluto, Alcala se mudó al otro lado del país, a la ciudad de Nueva York. Cambió su nombre a John Berger. Consiguió un trabajo falso y, como si su vida anterior nunca hubiera existido, se inscribió en la escuela de cine. Un depredador de menores y asesino en potencia, prófugo de la justicia, asistiendo a clases de artes visuales en una de las ciudades más habitadas del mundo. Y fue justamente en Nueva York donde cruzó la línea definitiva hacia el asesinato sistemático. En 1971 cobró la vida de su primera víctima confirmada, Cornelia Creeley, una joven de 23 años que trabajaba como azafata de vuelo. Alcala logró entrar en su departamento en Manhattan. La torturó, la estranguló con sus propias medias y dejó su cuerpo ahí, abandonado. El crimen de Cornelia permaneció como un caso abierto y sin resolver durante décadas. Alcala era, en ese momento, un asesino perfecto, invisible. Pero el ego siempre es la caída de los psicópatas. En 1974, 3 años después del asesinato de Cornelia, Alcala cometió un error insólito.
bajo el nombre falso de John Berger, consiguió trabajo como consejero y profesor de arte en un campamento de verano en New Hampshire, un hombre buscado por el FBI por atacar a una niña de 8 años, trabajando rodeado de niños en medio del bosque. La caída fue casi poética. 2 niñas que asistían a ese campamento estaban hojeando revistas viejas y encontraron un boletín con los carteles de los más buscados del FBI. Al ver la foto, una de las niñas levantó la vista, miró a su profesor de arte, miró la foto de nuevo y se dio cuenta de la aterradora verdad. El hombre del cartel era el hombre que les enseñaba a pintar. Las niñas alertaron a la policía local y Alcala fue finalmente arrestado y extraditado de regreso a California para enfrentar los cargos por el brutal ataque a Tali Shapiro en 1968. Este debió ser el final de la historia. El sistema tenía al monstruo encerrado, pero lo que ocurrió a continuación es uno de los fallos judiciales más indignantes de la historia penal de Estados Unidos. Un fallo legal que le costaría la vida a decenas de mujeres inocentes en los próximos años. Nos habíamos quedado en 1974. Rodney Alcala estaba tras las rejas, atrapado tras haber huido a Nueva York. El sistema de justicia tenía en sus manos a un depredador comprobado. Tenía un hombre que golpeó y casi le arrebata la vida a una niña de 8 años. La lógica dictaría que Alcala no volvería a ver la luz del sol. Los padres de la pequeña Tali Shapiro, buscando proteger la frágil salud mental de su hija, se negaron rotundamente a hacerla subir al estrado para testificar. Sin el testimonio principal, los fiscales entraron en pánico. En lugar de ir a un juicio que temían perder, le ofrecieron a Rodney un trato, un infame acuerdo de culpabilidad. Rodney fue condenado, sí, pero solo cumplió un poco más de 2 años en una prisión estatal. En 1977, las puertas de la prisión se abrieron. Rodney Alcala volvía a caminar por las calles de California. El sistema no lo rehabilitó. La prisión simplemente le enseñó a ser más cuidadoso, más calculador y muchísimo más letal. Lo que siguió a su liberación fue un reinado de terror absoluto a lo largo de la costa oeste. Alcala refinó su modus operandi. Volvió a colgarse su cámara fotográfica al cuello y comenzó a cazar. En noviembre de 1977, Jill Barcombe, una joven de 18 años que acababa de mudarse a Los Ángeles, fue encontrada sin vida en las colinas de Hollywood. Había sido agredida y estrangulada. Un mes después, en diciembre, Georgia Wickstead, una enfermera de 27 años, fue hallada en su propio departamento en Malibú. Su puerta no había sido forzada. Alcala, con su labia y su apariencia de fotógrafo inofensivo, se había ganado su confianza para entrar. Y es aquí donde tenemos que hablar de la firma psicológica de este asesino. Los detectives forenses que analizaron las escenas del crimen notaron un patrón aterrador. Rodney no solo buscaba arrebatar la vida, buscaba el control absoluto entre la vida y la muerte. Practicaba lo que los perfiladores llaman estrangulación intermitente. Asfixiaba a sus víctimas hasta que perdían el conocimiento. Luego aflojaba la presión. Esperaba a que recobrara la conciencia, a que abrieran los ojos y vieran su rostro sonriente, y volvía a asfixiarlas. Repetía este sádico ciclo varias veces antes del golpe final. Era una tortura psicológica diseñada para alimentarse del terror crudo de sus víctimas. Además, tenía una macabra costumbre.
coleccionaba trofeos. De cada escena del crimen, Alcala se llevaba un pequeño recuerdo. Un reloj, unos pendientes de perla, un collar, joyas que luego almacenaba meticulosamente, como si fueran medallas de sus cacerías. En junio de 1978, Charlotte Lamb, de 32 años, fue encontrada en el cuarto de lavado de un complejo de departamentos. Rodney era ya un fantasma asesino operando a plena vista, casi imparable. Y con todo este rastro de sangre, con los cadáveres de Jill, Georgia y Charlotte aún frescos en las mesas de las morgues de Los Ángeles, llegamos a septiembre de 1978. Rodney Alcala es aceptado como concursante en The Dating Game. ¿Cómo es posible que un delincuente registrado, un agresor convicto, pasara los filtros de una cadena nacional? La respuesta es escalofriante. En los años 70, las verificaciones de antecedentes penales no estaban centralizadas. No existían bases de datos digitales. Los productores del programa simplemente confiaron en su sonrisa, en su supuesta profesión de fotógrafo y en su carisma magnética. Pero no todos fueron engañados. Jed Mills, quien era el soltero número 2, en ese mismo episodio, relató años más tarde toda la experiencia que vivió en los camerinos junto a Alcala antes de salir al aire. Jed describió a Rodney como un hombre extremadamente perturbador. Dijo que Alcala se le acercó en la sala de maquillaje, lo miró fijamente a los ojos con una mirada vacía y le susurró: "Siempre consigo a la chica". Jed confesó que sintió un profundo asco y terror al estar cerca de él. Lo describió como un hombre que irradiaba maldad. Pero bajo las luces del estudio, Rodney Alcala era un actor consumado. Como ya sabemos, Cheryl Bradshaw lo eligió. Cuando el presentador Jim Lange anunció que el soltero número 1 era el ganador, Rodney se puso de pie. Le dio un beso en la mejilla a Cheryl y el público enloqueció. Habían ganado una romántica cita, lecciones de tenis y una cena de lujo. Pero aquí está el giro que salvó la vida de esta mujer. Cuando las cámaras apagaron, Cheryl y Rodney se encontraron en el pasillo trasero del estudio. Ya no había focos, ya no había risas pregrabadas. Cheryl intentó tener una conversación normal con él, pero se topó con un muro de hielo. Según su propio testimonio, la actitud de Alcala cambió radicalmente. Se volvió frío, intimidante y hostil. El instinto humano de supervivencia es increíble. El cuerpo a menudo sabe cuándo está frente a un depredador mucho antes de que el cerebro lo procese. Cheryl sintió tanto miedo en este hombre que llamó a la productora del programa y le dijo: "No puedo salir con él. Hay algo que no está bien. Me da terror". Cheryl Bradshaw se negó a ir a esa cita. Esa simple corazonada, ese nudo en el estómago, evitó que ella se convirtiera en otra fotografía del macabro álbum de Rodney Alcala. Él, enfurecido por el rechazo público y privado, volvió a las calles. La suerte del asesino del juego de las citas llegó a su fin en junio de 1979, pero a un costo altísimo. Robin Samsu era una niña brillante de tan solo 12 años. Una tarde, salió en bicicleta rumbo a sus clases de ballet en Huntington Beach, California. Jamás llegó. Su desaparición movilizó a toda la comunidad, pero su cuerpo fue encontrado días después en un área remota de la sierra. La policía estaba desesperada, pero esta vez contaban con una pieza de evidencia crucial. Un amigo de Robin recordó que, días antes de la desaparición,
un hombre extraño se les había acercado en la playa preguntándoles si querían que les tomara unas fotos profesionales. El amigo logró darle a la policía una descripción detallada y se elaboró un retrato hablado. El retrato fue difundido en los noticieros locales. El oficial de libertad condicional de Rodney Alcala estaba viendo la televisión en su casa, vio el dibujo y sintió un balde de agua fría. Él conocía ese rostro, él conocía ese cabello rizado. Inmediatamente llamó a la policía de homicidios. Creo que tienen que revisar a uno de mis hombres. Las autoridades arrestaron a Alcala y durante la investigación consiguieron una orden judicial para registrar un casillero de almacenamiento privado que él rentaba en Seattle, Washington. Cuando los detectives abrieron las puertas de ese casillero, descubrieron la verdadera magnitud del abismo. En una pequeña caja encontraron unos aretes con forma de rosa, los mismos que la pequeña Robin Samsoe llevaba puestos el día que desapareció. Era la prueba irrefutable. Pero había algo más. Encontraron el archivo fotográfico de Rodney Alcala. Más de 1000 fotografías cuidadosamente catalogadas. Cientos de mujeres y niños. En algunas las personas aparecían posando, sonriendo a la cámara, ignorando que el hombre detrás del lente era el diablo mismo. Pero en otras fotos, las víctimas aparecían inconscientes, tiradas en el suelo o en posiciones claramente forzadas. Hasta el día de hoy, el FBI y la policía de Nueva York continúan liberando docenas de estas fotografías al público. Tienen la esperanza de que alguien reconozca el rostro de una madre, de una hermana o de una amiga que desapareció en los años 70 y nunca volvió a casa. Las autoridades calculan que Alcala pudo haber asesinado entre 50 y 130 personas en su viaje de costa a costa. Solo 8 muertes pudieron ser confirmadas oficialmente por ADN. El circo final de Rodney Alcala ocurrió en los tribunales. Su ego era tan gigantesco que, durante su juicio en la década de los 80, despidió a sus abogados defensores y decidió representarse a sí mismo. En una escena surrealista y grotesca, subió al estrado, se sentó en la silla de los testigos e interrogó a su propia persona. Cambiaba la voz para hacer las preguntas y luego usaba su voz normal para responderse a sí mismo. Frente a las familias de las víctimas, intentó usar su encanto televisivo para manipular al jurado. Pero por supuesto, esto ya no funcionó. Fue condenado a muerte en 3 ocasiones distintas, pero pasó más de 4 décadas en el corredor de la muerte, aprovechando lagunas legales para retrasar su ejecución una y otra vez. El sistema judicial nunca logró inyectarle la dosis letal. Rodney Alcala falleció por causas naturales el 24 de julio de 2021, a los 77 años. Se llevó a la tumba los nombres de docenas de víctimas y los secretos de sus 1000 fotografías. Pasará a la historia no solo como un asesino en serie brutal, sino como el recordatorio perfecto de una lección aterradora. A veces, el mal no se esconde en callejones oscuros ni usa máscaras deformes. A veces, el mal usa un traje a la medida, tiene una cámara profesional en la mano y te sonríe desde el otro lado del televisor. Sin duda, el caso de Rodney Alcala es aterrador, no solo por la crueldad de sus actos y lo horrible de sus crímenes, sino porque nos deja una reflexión desgarradora sobre cómo el sistema de justicia muchas veces falla.
Es indignante y terrible que esto suceda. Y este caso es un claro y doloroso ejemplo de cómo las negligencias permitieron que un monstruo continuara en libertad durante tanto tiempo. Un recordatorio perturbador de que, cuando las instituciones fallan y pasan por alto las señales de advertencia, las consecuencias son irreparables y la impunidad cobra vidas inocentes. Y si tú tienes alguna historia perturbadora, un relato de terror o alguna anécdota paranormal que te haya sucedido y te gustaría que la compartamos en el canal, puedes enviárnosla al correo evidenciasnightmare@gmail.com. Así que, buenas noches y no olviden apagar la luz.